Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores una semana más a nuestro Primera Plana. Ya saben que les llevamos la actualidad hasta su domicilio, hasta su sillón, hasta su sofá, hasta casa, y esa actualidad lo hacemos siempre en formato de entrevista. Analizamos los temas de interés en Asturias con un invitado. Estas últimas semanas no podía ser de otra forma, hemos querido conocer a los 4 partidos más importantes que se presentan a esas, desde luego, interesantes elecciones del 22 de mayo. Yo creo que lo van a ser. Hasta ahora, por aquí, por estos estudios, han pasado Foro Asturias e Izquierda Unida. Hoy es el turno del Partido Socialista. Con nosotros está María Jesús Álvarez, que además de la presidenta de la Junta, es candidata número 2 del Partido Socialista en el occidente asturiano. María Jesús, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va esta campaña electoral que, decía yo, promete para el 22 de mayo tener un día interesante? Pues va como todas las campañas, con mucho trabajo a nivel de partido, con mucho trabajo también en el territorio, ¿no? Porque, lógicamente, los candidatos socialistas procuramos estar siempre mucho en el territorio, especialmente en la circunscripción de la que formamos parte, pero esa presencia se intensifica en precampaña y en campaña. En precampaña para tomarle un poco el pulso a la gente, a la opinión pública, a la realidad social de cada uno de los territorios y incorporar también los anhelos, las expectativas, las sugerencias que nos hacen los vecinos, y ya en campaña para presentar el programa, para presentar los candidatos, para presentar los equipos con los que nos queremos presentarnos y ganar las próximas elecciones, que son municipales y que son autonómicas. Es verdad que está siendo una campaña muy sobre el terreno, ¿no? Muy de recorrer las calles, los pueblos, etcétera, ¿no? Sí, pero eso en mi caso concreto no es nuevo. He hecho siempre todas las campañas muy pegada al terreno. Yo creo que el Partido Socialista siempre ha hecho campañas electorales muy cerca de la gente. Quizá porque tenemos una organización que tiene presencia en todo el territorio y en estos momentos pues vamos siempre de la mano de los candidatos locales, de los compañeros de las diferentes agrupaciones locales y, por lo tanto, bueno, pues tenemos la posibilidad de trabajar mucho en red. Decía usted, ha hecho incidencia en las primeras palabras, que son unas elecciones, las del 22 de mayo, municipales y autonómicas, que quieren dejar eso bien claro. Insisto mucho en ello, porque hay algunos que creen que no, o pretenden que creamos que no, o voy a ser todavía un poco más mala, yo que siempre soy muy correcta. Quieren creer que la gente les está comprando lo que no es. La gente sabe perfectamente que lo que se elige el día 22 de mayo es el alcalde de su pueblo o de su ciudad y es el presidente de la comunidad autónoma, y que llegarán unas elecciones generales pero en otro momento político. Y yo creo que en ese sentido se equivoca quien cree que la gente es tonta, quien cree que la gente se la puede, pues no sé, engañar, entre comillas, con ese discurso. Tenemos cosas muy importantes de las que hablar, pero pasan aquí. Pasan en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestra comunidad autónoma. Y habrá también tiempo para hablar de la política nacional cuando toque. Pero se plantean efectivamente como una previa de esas elecciones generales y según lo que ocurra aquí pueden adelantarse, dicen algunos, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un discurso que ahora no corresponde. Tenemos cosas muy importantes de las que hablar. Tenemos una comunidad autónoma que está afrontando un momento de crisis, objetivamente hablando, en mejor situación que otras comunidades autónomas. Y esto no es casualidad. Esto tiene que ver con la situación en la que está Asturias. Y Asturias está como está porque ha habido políticas socialistas en los últimos años. Y tenemos unos servicios públicos que son buenos, que seguramente no debemos conformarnos, faltaría más. Siempre todo es mejorable, siempre todo hay que estar permanentemente poniéndolo al día y revisándolo, como todas las cosas en la vida. Pero tenemos unos servicios públicos que, aparte de que son buenos, son muy bien valorados por la gente. Y tenemos un problema, sin duda, de empleo. Pero Asturias tiene potencialidades importantes para afrontar esta situación. De hecho, nuestros datos son mejores, comparativamente hablando, que los del conjunto del país y de otras comunidades autónomas de otro signo político. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es nuestra realidad, hacer un diagnóstico riguroso y, a partir de ahí, decir, bueno, ¿y cómo vamos a mejorar esta realidad? Porque también conocemos nuestras debilidades y, lógicamente, las tenemos en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que nuestras fortalezas
sirvan de vehículo, sirvan de íter para salir de esta situación. ¿Cómo vamos a hacer para crear más empleo? ¿Cómo vamos a hacer para defender los servicios públicos? ¿Qué tipo de escuela queremos? ¿Qué tipo de sanidad? ¿Cómo van a ser nuestros servicios sociales? Tenemos tantas cosas de las que hablar y tantas cosas que decir que yo creo que no merece la pena que perdamos el tiempo en si estas elecciones son unas primarias para unas elecciones generales que ya llegarán, pero nuestra obligación y nuestra responsabilidad ahora es rendir gestión de lo hecho en los últimos 4 años, y lo estamos haciendo, y explicar cuál es nuestro programa que, por cierto, supone un compromiso con los ciudadanos, un compromiso cierto y seguro, porque cuando ahora rendimos gestión, estamos demostrando que el programa electoral para los socialistas es un compromiso con los hombres y mujeres que confían en nosotros. Decíamos que son municipales y autonómicas, y usted insiste sobre ello. Sin embargo, sí han traído a líderes nacionales, a José Blanco, el propio Zapatero ha pasado por aquí también. Eso es normal, porque cuando los partidos, sobre todo los partidos que tienen representación nacional, como es el caso del Partido Socialista, se enfrentan a unas elecciones, aunque sean locales o aunque sean autonómicas, se moviliza todo el partido y los representantes del partido a nivel nacional, el secretario general del partido, el vicesecretario general del partido, lógicamente se involucran y participan, como no lo van a hacer, de forma muy activa por todo el territorio. Pero están respaldando al candidato a la presidencia, Javier Fernández, están respaldando a los candidatos a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de Asturias que presenta el Partido Socialista. Hay quien dice que después de las elecciones, después del 22 de mayo, va a ser inevitable llevar a cabo una serie de recortes por la situación económica y por la situación de las arcas públicas. Estamos viviendo un momento en el cual ya estamos aplicando recortes, y es cierto que tenemos que ser todavía más eficientes, porque la situación económica pues así nos lo impone, pero no solo aquí en Asturias o no solo en España, está sucediendo en el conjunto de Europa y en el conjunto de los países a nivel mundial. Es verdad también, y yo creo que conviene decirlo, porque me pregunto cuál sería la situación de España si estuviéramos atravesando pues un momento como el que está atravesando Grecia o Portugal o Irlanda. Y yo creo que España ha adoptado medidas muy duras y difíciles de tomar y también difíciles de explicar, pero que nos han permitido no tener que ir a un rescate o no tener una situación de inestabilidad como la que está atravesando Portugal, por ejemplo. Y eso, aunque ahora nos parezca que no tiene importancia, tiene mucha importancia, porque está consolidando a nuestro país en el conjunto, en el ámbito internacional, para poder seguir haciendo frente a la situación. Y eso se ha hecho porque el Partido Socialista ha tenido el valor de hacerlo, por supuesto, con la negativa de la derecha española, con la negativa del Partido Popular, que sin embargo va a Alemania y se entrevista a su líder con la canciller Merkel y alaba las políticas que aquí dice que no se pueden hacer y que no se deben hacer. El Partido Popular siempre ha utilizado un doble lenguaje en estas cuestiones, y yo creo que los ciudadanos saben que las medidas son duras y difíciles de asimilar y de digerir, pero que son necesarias, y que nos van a situar en un momento mejor para iniciar la recuperación en una economía, la nuestra, que tiene debilidades que no tienen otros países de Europa, debilidades en las que todos tendremos responsabilidad, pero seguramente la política liberal del Partido Popular de los 8 años de gobierno de Aznar tienen muchísimo que ver. Y esa es la situación en la que estamos. ¿Echarle la culpa a alguien que gobernó 8 años atrás? ¿Usted cree que lo entenderá el electorado, lo asume y lo cree? No me interprete mal, no me interprete mal. He dicho que todos tendremos algo que ver en esta situación, pero yo no creo que se trate de echarle la culpa al quien gobernó 8 años atrás, al gobierno de Aznar, pero tampoco me sirve esa visión idílica que están intentando dar algunos responsables del Partido Popular, que dicen, cuando nosotros llegamos a la Moncloa, la situación era mala y cuando nosotros nos fuimos era buena, como si hubiera sido por arte de vivir lo que bien, pues que lo digan todo, que digan que en ese momento entramos en el euro, que digan que en ese momento bajaron los tipos de interés, que digan que vendieron las joyas de la abuela, que vendieron todas las empresas públicas, por cierto, algunas casi regaladas, para tener recursos, que expliquen que era un momento en el cual lo peor de la crisis anterior, la crisis del petróleo, ya había pasado y estaban todos los países de Europa y del mundo en un momento alcista,
que expliquen cuál era el contexto económico en el que se desenvolvieron. Porque si no, tendremos que decir que además en el crecimiento de España hubo una inflación clarísima del sector de la construcción, y uno de los problemas más importantes que tiene este país en este momento es que su economía es excesivamente dependiente del sector del ladrillo, y todo el mundo entiende que a bombar el globo del ladrillo nos ha llevado a la situación en la que estamos, y era, bueno, pues hacer crecer un gigante con los pies de barro. Lo sabe todo el mundo, lo entendemos todos, porque todos nos temíamos, aunque estábamos involucrados en esta situación, que aquello no podía durar, que no tiene una sólida base un país que asienta su economía en el sector inmobiliario exclusivamente. ¿Estos ajustes que se han hecho hasta ahora serán suficientes en Asturias? ¿Hay agenda oculta del Partido Socialista o no? Estos ajustes que se han hecho nos permiten pasar todas las pruebas de solvencia con buena nota, y nos dan una garantía de estabilidad en los próximos años. Es verdad que hay que ver cómo van evolucionando los ingresos, porque las administraciones públicas solo pueden gastar aquello que ingresan, y por lo tanto hay que ver cómo evolucionan los ingresos, y eso depende de cómo evolucione también la economía, pero no solo, depende también de las medidas políticas que se adopten, de la política, por ejemplo, de impuestos. Y el Partido Popular, como siempre, vende una política de impuestos a la baja, pero estamos intentando hacer llegar a todo el mundo que el primer impuesto que pretenden suprimir es regalarles a los ricos herederos una rebaja en el impuesto de sucesiones, y creemos que las cosas no tienen que ir por ahí. Creemos que la política de impuestos tiene que ser justa, tiene que ser redistributiva, y sobre todo tiene que dar recursos a la administración para que pueda seguir invirtiendo en aquello que nos importa a todos, que es en infraestructuras y en equipamientos, en servicios públicos. Nosotros estamos ofreciendo una educación pública de calidad y una sanidad de calidad y unos servicios sociales de calidad, y yo creo que tenemos legitimidad para hacerlo, porque lo que tenemos se debe al trabajo, al esfuerzo y al impulso de diferentes gobiernos socialistas. Por lo tanto, nuestras credenciales son muy claras. Nuestra carta de presentación es nuestra gestión y nuestra experiencia, es lo que ya hemos hecho. Y yo creo que una vez que pasen las elecciones será el momento de seguir priorizando, pero desde luego la prioridad principal son los servicios públicos, es el estado de bienestar para los socialistas. ¿Es más dura la campaña electoral que presidir la Junta? Porque también hay algún debate que le ha tocado presidir que se las traía, ¿no? Es diferente. La campaña electoral es un momento de mucha tensión en los partidos políticos, tensión en el buen sentido de la palabra tensión, pero tiene su encanto. Y además es un momento en el que se intensifica la relación con las personas que están en diferentes sitios, y por lo tanto es un momento en el que se aprende mucho. También no se conocen los programas locales, y bueno, pues eso permite que se pueda ver cuáles son las prioridades de tal localidad o de tal municipio, y sobre todo permite algo que a mí siempre me resulta muy satisfactorio, y es ver cómo hay nervio, cómo hay vida en todo el territorio, especialmente en el occidente de Asturias, frente a lo que dicen algunos de que el occidente está cerrando. En el occidente hay muchos hombres y mujeres que quieren vivir en el occidente, que quieren trabajar en el occidente, que cada día se esfuerzan porque su proyecto personal o su proyecto profesional tenga presente y futuro, y cuentan para eso con la complicidad de las administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos y del gobierno del Principado. Y cuando estás allí y hablas con ellos y te cuentan y te dicen, pues ahora tengo ilusión por ampliar por aquí pues mi negocio, o voy a ver si, pues bueno, una percibe que hay muchas ganas de salir adelante, que hay mucha gente luchadora, que hay mucha gente con los pies en el suelo, pero con la mirada alta, que cada día quiere conquistar su presente y su futuro. Pues está complicado en muchos casos, por ejemplo, por la falta de financiación de los bancos, ¿no? Para muchos de esos emprendedores. Ese ha sido uno de los principales problemas en los últimos tiempos, que pasamos de tener el dinero fácil y abundante a una restricción en el crédito que en el caso de las pequeñas y medianas empresas bueno, pues ha supuesto muchas veces problemas, ¿no? Pero esa situación está en vías también de mejora, y realmente, bueno, pues los pequeños empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, que son uno de los sectores que más dificultades ha pasado, están empezando a otear un horizonte mejor. Esta campaña no se debería centrar en
hablar cómo combatir el desempleo. Bueno, no sé si es así del todo exacto, pero tenemos la sensación de que no, parece que no se centra en eso, ¿no? Es uno de los argumentos que más se está utilizando. Es verdad que en las campañas siempre hay también, bueno, pues el recurso a poner de manifiesto las diferencias o las debilidades del adversario político, que es lo que más después se traduce en los titulares de los medios de comunicación. Pero, sin duda, el recuperar el empleo perdido es nuestro principal hilo conductor. El programa de los socialistas parte de ahí. Tenemos una situación que hay que analizar, ya digo, con rigor y con objetividad, pero a partir de ahí la prioridad es el empleo. Cómo conseguir que en Asturias cualquiera que tenga un proyecto o una iniciativa que sea posible desde el punto de vista de la generación de empleo, pero también desde el punto de vista de la generación de riqueza, nosotros la vamos a apoyar. ¿Cómo vamos a hacer para, desde lo público, crear el caldo de cultivo, el escenario fácil y cómodo para que los emprendedores se sientan cómodos aquí? Y Asturias tiene muchas posibilidades, porque tiene un territorio espléndido, que es uno de nuestros principales activos, porque tiene agua, que es uno de los elementos de localización más importantes para la industria, porque tiene una tradición industrial y el corazón industrial de Asturias, que pasó una crisis muy importante en los años 80, late con más fuerza que otros corazones industriales, porque tenemos una mano de obra muy bien formada, porque tenemos mucha tradición, pero sobre todo porque tenemos a gente formada. Y la formación es otro de los elementos en los que tenemos también que incidir, no tanto a lo mejor para conseguir mejorar el tejido económico en el corto plazo, pero sí en el medio y en el largo plazo. Y la formación de los trabajadores actuales para que mejoren su competencia y la externalización de nuestras empresas, que hemos hecho en los últimos años, por cierto, siempre criticados por la derecha de esta región, que llamaba a los viajes comerciales que organizaba el Gobierno, junto con algunos otros organismos que dependían del Gobierno del Principado de Asturias, y los empresarios, pues los llamaba vacaciones, viajes. Y sin embargo, los empresarios de Asturias saben que era importante para las empresas de Asturias incentivar su presencia en los mercados exteriores, porque solo el mercado interior no es suficiente. Y España, si en estos momentos está mejorando su situación, es porque ha ampliado las exportaciones. Y Asturias, a pesar de su tamaño, es comparativamente hablando la comunidad autónoma que más exporta. Y eso no es por casualidad, eso no se ha producido porque sí. Y en esa línea hay que seguir trabajando. ¿Hay alguna propuesta estrella del programa electoral del PSOE en esta materia de desempleo, de esas que se anuncian ya al final de la campaña, alguna de esas propuestas? Las que se anuncian al final de la campaña hay que dejarlas para el final de la campaña, pero la propuesta fundamental es apoyar todas las medidas, todas las iniciativas emprendedoras, seguir tejiendo lazos de complicidad con los empresarios y con los emprendedores, generar el escenario, el modelo económico preciso para que la iniciativa privada se quiera instalar y quiera permanecer en Asturias. Hemos tenido siempre una política de desarrollo de polígonos industriales, por ejemplo, para ofertar suelo industrial que no se ha centrado exclusivamente en el área central, que es la más dinámica de nuestra comunidad autónoma, donde también, pero sino y sobre todo en todo el territorio, en los pequeños municipios, incluso en los más alejados, que tenían una tremenda necesidad de suelo industrial, y hemos acompañado siempre a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores cuando han querido salir adelante. Pero a eso hay que unir, insisto, la formación. Es muy importante la educación y la formación de las personas, porque lo necesitan desde el punto de vista de su proyecto vital, pero también porque la sociedad entera se beneficia cuando personas con formación y con talento son capaces de generar nuevas actividades o generar tejido productivo, tejido económico. Bueno, no me negará que Francisco Álvarez Cascos, candidato de Foro Asturias, es más popular, más conocido que Javier Fernández. ¿Es un hándicap del que Javier no pueda no ser tan conocido o no? Yo creo que Francisco Álvarez Cascos es muy conocido para lo bueno y para lo malo, porque tenemos memoria en esta comunidad autónoma y, por lo tanto, todos conocemos también pues algunos rasgos de su carácter y algunos desplantes que en muchos momentos tuvo con esta comunidad autónoma a la que ahora dice querer tanto. Por lo tanto, yo creo que eso no es un hándicap. Javier Fernández es un candidato muy valorado
según los sondeos y las encuestas, porque cada vez es más conocido, pero sobre todo porque transmite rigor, fiabilidad, prudencia y capacidad, además de inteligencia y talento. Y yo creo que esos son los mejores avales con los que uno puede presentarse ante los ciudadanos, porque es un hombre que tiene rigor en el análisis y tiene ambición, pero también dice las cosas como son y explica a los ciudadanos que de esta situación en la que estamos no se va a salir con una varita mágica, no hay magia en la política. Lo que hay es análisis, propuestas, trabajo y rigor. Y todo lo demás queda para los que hacen demagogia o para los que se conforman con la frase fácil o hueca. Pero el día a día de la política es un día lleno de esfuerzo y de trabajo, y Javier Fernández, y la gente lo sabe, es ejemplo de prudencia, de trabajo y de esfuerzo. Bueno, las encuestas hablan de una posible mayoría absoluta entre PP y Foro Asturias. ¿Lo creen o no? La verdad es que es complicado explicar encuestas, y en todo caso yo dejo eso para los expertos en estadística, que no es mi caso. A mí solo me vale una encuesta. Es verdad que ya se ha dicho muchas veces, pero es que esa es la encuesta que de verdad tiene importancia y es la que se va a producir el 22 de mayo, y yo confío en que en esa encuesta el Partido Socialista sea el ganador y tenga mayoría suficiente para poder seguir gobernando otros 4 años en Asturias. Bueno, puede haber más de una sorpresa ese día. El Ayuntamiento de Oviedo también está ahí y puede cambiar un ciclo completo de muchas legislaturas, ¿no? Por supuesto, esa es la grandeza de la democracia. La realidad de los próximos ayuntamientos y de la comunidad autónoma está en manos de los hombres y mujeres de Asturias que tienen voto y que van a ir a votar. Bueno, hay asuntos por los que quiero preguntarle de la actualidad. Bueno, antes de pasar a ellos, sí me gustaría que nos hablara un poco de qué propuestas tiene el Partido Socialista con este asunto de la minería. Se lo digo porque parece que en ocasiones hay mensajes contradictorios por algunos partidos, dicen aquí una cosa, en Europa otra, no. En Madrid otra. En el caso del Partido Socialista no hay ninguna contradicción. El Partido Socialista ha defendido siempre una política energética coherente. Es verdad que esa política energética tiene que estar en el marco de lo que establece en estos momentos Europa. Pero es verdad también que en el marco de la política energética europea, el carbón, y especialmente el carbón nacional, siguen teniendo un espacio por la influencia y por el trabajo de los socialistas europeos y de los socialistas españoles. Europa es una comunidad dependiente energéticamente, y eso siempre es un problema. Y en ese sentido Europa tiene que tomar conciencia de la importancia de contar con algún recurso propio en materia energética. Y el carbón es un recurso propio en materia energética que tiene, por lo tanto, un valor estratégico indudable. Es verdad que el carbón, cuando se quema en las centrales, emite CO2, pero es verdad también que en estos momentos se está trabajando desde el ámbito de la investigación para capturar ese CO2. Por lo tanto, el carbón puede ser una energía limpia en muy pocos años. Y además, yo creo que es importante que en estos momentos en los que la economía pasa por el momento en el que pasa y donde todos estamos percibiendo que la innovación y la investigación son un elemento clave en el desarrollo futuro, precisamente tengamos también ahí un sector del que ocuparnos, vinculado a nuestra energía autóctona, a un sector económico muy importante en Asturias y al mismo tiempo vinculado a la innovación. Y por lo tanto yo creo que el futuro del carbón pasa por seguir teniendo un espacio en lo que llamamos el mix energético. O sea, España, qué tipo de energía utiliza, qué tipo de energía va a seguir utilizando. Es verdad que hay una apuesta por las renovables, pero bueno, las renovables todavía al día de hoy no consiguen alcanzar ese nivel, aunque hemos mejorado mucho y hay que seguir trabajando en esa dirección. Energías limpias, renovables, que también son de producción propia. Y hay que abordar con claridad el debate nuclear, pero yo creo que hay que abordarlo con todas sus consecuencias y sin apriorismos. La situación de la central de Fukushima en Japón nos ha vuelto a enfrentar a la realidad de la energía nuclear, que a pesar de los avances, pues sigue teniendo algunos problemas en cuanto a su seguridad, porque además es que un problema en una central nuclear no es un problemita, es un pedazo de problema y todos lo sabemos. Por lo tanto, ese es el contexto, y en ese contexto, desde luego, desde el Partido Socialista hemos defendido el carbón, a veces en solitario,
a veces en solitario, defendemos el carbón y seguiremos defendiendo el carbón autóctono. Usted es la candidata número 2 del PSOE por el occidente asturiano. Hablando de infraestructuras, ¿cuándo vamos a tener una autovía que nos conecte Asturias con Galicia? Bueno, yo no lo digo ya del oriente, pero por lo menos en el occidente, ¿no? Muy pronto ambas. Muy pronto ambas. En el oriente queda un tramo, Unquera-Llanes, y bueno, pues por reiterativo y porque todo el mundo lo sabe, no vamos a volver a explicar lo que pasó en Unquera-Llanes. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque yo creo que los ciudadanos tienen memoria y todo el mundo lo sabe. Y Unquera-Llanes está ya a punto de finalizar. Lo que resta en el oriente. Y en cuanto al occidente ocurre lo mismo, porque son muy pocos los tramos que quedan por finalizar, y aunque algunos de ellos es verdad que bueno, iban a un ritmo muy rápido y han tenido que acomodar ese ritmo a la situación en la que estamos y a un detrimento en los recursos del Ministerio de Fomento, pero siguen en marcha. Yo no sé si usted hace tiempo que no va al occidente. Bueno, hace un tiempo, sí. Bueno, pues le recomiendo que lo haga, porque se quedará sorprendido, por ejemplo, de lo avanzado que está el viaducto, que es un pedazo de infraestructura, si me permite la expresión, sobre la playa de la Concha de Artedo. Por ejemplo, y verá usted que calculará mal el tiempo, que dirá, voy a llegar a Luarca en no sé cuánto, y llegará mucho antes, porque prácticamente todo el trazado es ya autovía. María Jesús, todo lo que se está conociendo estos días sobre la llamada Operación Marea, ¿teme que le pase factura al Partido Socialista o no? Pues es complicado evaluarlo. Estas cosas siempre tienen su parte de indignación por parte de los ciudadanos y es posible. En todo caso, yo creo que hay que esperar, hay que dar tiempo al tiempo. Debemos, por una parte, dejar que los jueces trabajen, que hagan su trabajo con tranquilidad, si es que es posible, para algunos no lo es, y con la independencia a la que están obligados. Y al mismo tiempo yo creo que hay que pues establecer como cautela la presunción de inocencia. No obstante, también es verdad que el Partido Socialista, de forma cautelar, ha separado provisionalmente a las personas o a la persona que estaba vinculada al partido y que está afectada, pues para que también pueda defenderse, pero también para establecer, pues yo creo que ese pasillo cautelar. ¿No le vale con lo que se está publicando en la prensa sobre este asunto tras levantar parcialmente el secreto? Es que efectivamente el secreto está solo levantado de forma parcial y yo creo que para poder hacerse una idea cabal hay que tener un conocimiento exacto de las pruebas practicadas, pero también habrá que escuchar a los afectados, ¿no?, para ver qué explicaciones se dan en su caso, y por lo tanto habrá que esperar a que el procedimiento finalice. Y vuelvo a insistir, yo creo que lo mejor es el respeto al trabajo que se está haciendo por parte de los jueces, que es lo que corresponde en este momento, y además porque en un Estado de Derecho yo creo que es lo que conviene, y esperar al final para poder hacer una valoración ajustada a lo que realmente pueda suponer. A todos los partidos políticos que están pasando por aquí les hacemos una pregunta estándar que tiene que ver con la situación del sector audiovisual asturiano. Sabemos que el paro es elevado, en cualquier sector lo es, probablemente mucho más en este de los medios de comunicación, además de la situación que ahora mismo se vive con esas licencias de TDT regional y local, algunas sin ejecutar, sin llevar a cabo, y sin embargo con otras televisiones como esta, que no dispone de la misma pero quiere seguir emitiendo. ¿Qué proponen ustedes para intentar solventar esa situación, si es que... Nosotros, yo creo que es verdad que el sector audiovisual es un sector que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que está cambiando mucho porque las tecnologías lo han modificado de una forma tremenda, ¿no? Y nosotros lo que creemos es que es un sector que tiene que crecer de forma ordenada y especialmente que tiene que favorecer la pluralidad que representa también a los ciudadanos. ¿Qué pasa con las licencias de TDT? Pues lo que establece la ley. Nosotros ahí nos vamos a ajustar exactamente a lo que diga la ley, y si hay renuncias, pues es de pensar que se volverá a sacar un nuevo concurso. Es verdad que también en los próximos tiempos habrá otras vías para la televisión, ¿no? Estamos ya hablando de poder ver la televisión en el móvil, habrá nuevas frecuencias, habrá nuevas fórmulas, y por lo tanto yo estoy segura de que aquellos medios audiovisuales que tengan capacidad, que tengan iniciativa, pues podrán ocupar un espacio, ¿no?,
sin ninguna duda. ¿Cómo va a pasar ya por último, cómo va a pasar este 22 de mayo? Pues como todas las jornadas electorales, yo vivo en Pravia y por lo tanto paso la jornada electoral en Pravia, donde además soy apoderada del Partido Socialista y por lo tanto pues estoy ayudando a los compañeros de mi concejo, a los interventores. Estamos siempre, es un día siempre importante porque es un día en el cual yo creo que nos sentimos todos contentos. Es la fiesta de la democracia y yo siempre recuerdo cuando hay elecciones que en este país durante 40 años no se pudo votar y que costó mucho volver a tener un país democrático y por lo tanto ese día es un día muy importante para los que nos sentimos demócratas y los que creemos en la libertad y en la democracia. Desde luego va a ser cualquier cosa menos aburrido ese día. Va a ser un día interesante, la evolución, con el panorama político que tenemos. Los días electorales siempre son muy intensos y los que estamos en esto los vivimos no solo con intensidad, sino a veces también con nerviosismo, ¿no? Pero bueno, son un día, ya digo, para mí, yo creo que es un homenaje a la democracia y es un homenaje a los que trabajaron por ella y lucharon por ella y es un día realmente importante. María Jesús Álvarez, la presidenta de la Junta, decíamos, y ahora mismo candidata número 2 del Partido Socialista por el Occidente Asturiano. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, como siempre, decirles que nos vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta vamos a conocer un poco más una de esas asociaciones, ONGs que trabajan en Asturias. Les vamos a contar más cosas, más detalles en unos instantes. Estamos de nuevo con ustedes, seguimos hablándoles en este día de la actualidad asturiana, ya saben, en formato de entrevista en nuestro Primera Plana. Hoy vamos a conocer un poco más a otra de esas instituciones, organismos, asociaciones que trabajan por diferentes fines en Asturias. Por ejemplo, en este caso, el fin turístico. Dicen que es uno de los sectores menos perjudicados por la crisis, aunque qué duda cabe que también notan esa difícil situación económica que vive nuestro país. Ha sido una Semana Santa, según quien lo diga, de prácticamente lleno en muchos hoteles rurales. Vamos a comprobar si eso es así y además las previsiones que hay en el sector para esta primavera-verano. La temporada turística se acaba de abrir. Con nosotros está, y hoy queremos precisamente conocer un poco más, Bernardo Alija, que es el presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural. Y, como digo, vamos a conocer un poco más hoy esta federación y, de paso, evidentemente, este sector turístico. Bernardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, contarnos un poco qué es la Federación Asturiana de Turismo Rural, porque es fruto, si no me equivoco, de una fusión, ¿no? Sí, bueno, desde hace muchos años existía en Asturias, aproximadamente unos 15, 16 años, se creó FASTUR, la Federación de Asociaciones Turísticas Asturianas, ¿no? Bueno, pues que era una manera de tratar de conjugar, bueno, las distintas asociaciones de cara a la promoción turística de Asturias. Hace unos 8 años surgió la Federación de Asociaciones Turísticas del Occidente de Asturias, que englobaba prácticamente pues a todo el occidente, desde Cudillero a Tapia y hacia el interior pues cogía hasta incluso Cangas de Narcea, ¿no? Después de un año de bastantes negociaciones, pues surgió la idea de unir estas dos federaciones en una pues más grande, a fin de poder tener un poco más peso, ¿no? de cara a la administración. Y el 20 de enero firmamos la fusión de ambas dos. ¿Y qué supone para el sector esa fusión? Yo creo que es importante, ¿no?, estar unidos. Sí, a ver, Asturias es una región pequeña, ¿no? Pues con muchísimos atractivos y muchas cosas que ver en cada uno de los concejos. Sin embargo, en la práctica, de cara al visitante, bueno, que estemos haciendo cada uno la guerra un poco, por así decirlo, por nuestra cuenta, pues tampoco es práctico, ¿no? A fin de cuentas, un turista, pues bueno, no sabe si Cudillero está en el oriente, si está en el occidente, si Llanes, si Covadonga,
en el mapa lo ven todo muy pequeñito, vienen 3 o 4 días, lo quieren ver todo. Entonces es eso, tratamos de unificar recursos y dejarnos un poquitín de matar a las moscas a cañonazos, ¿no? Entonces lo que queremos es tratar de atraer gente a Asturias y después, una vez aquí, que la gente elija, ¿no? Y sobre todo que lo conozca. Ahora mismo la Federación Asturiana de Turismo Rural, si no es mayoritaria, prácticamente, ¿no? Porque hay establecimientos turísticos de vuestra asociación, de vuestra federación, por toda Asturias, ¿no? Sí, hay establecimientos por toda Asturias y, bueno, prácticamente contamos con un 60% de la oferta turística. Bueno, ¿y cómo ha ido esa Semana Santa que hemos dejado atrás? Porque esto parece que depende un poco del color con el que se mire, ¿no? ¿O qué? Sí, a ver, vamos a ver. La Semana Santa no fue tan mala como en un principio se preveía, ¿no? Sin embargo, en el turismo rural en Asturias, la Semana Santa generalmente era un 90-100% de ocupación desde el viernes anterior a la Semana Santa hasta el domingo. Esa semana, que eran como 2 o 3 días más de lo que es una semana natural, ahora mismo se redujo a 3 días, ¿no? a los 3 días santos, porque la ocupación de los días anteriores hasta el miércoles, pues bueno, pues puede oscilar entre un 30, 40, 45% como a lo sumo, ¿no? Y esta Semana Santa concretamente, de jueves a domingo, la cerramos con un 85% de ocupación, teniendo en cuenta que ciertos sectores del turismo rural, como por ejemplo las casas rurales de ocupación íntegra, se acercaban y en muchos casos llegaban al 100%, en detrimento de los hoteles que en muchos casos también quedaron en torno a un 60%. Bueno, ahí tenemos un primer hecho que destacar, porque la gente ya no viene toda la semana, vienen los 4 días festivos, de jueves a domingo, ¿no? Sí. ¿Y eso es una diferencia? ¿Antes no era así o...? Sí, no. A ver, antes no quiere decir que la gente viajase durante una semana. Lo que pasa que, bueno, al haber más gente viajando, nosotros, pues bueno, pues llenábamos toda la semana. Y, por ejemplo, ahora lo que notamos mucho es que, bueno, pues que hay reservas de 1 o 2 días, mientras que antes, por lo menos los días santos, prácticamente es eso, la entrada era el miércoles o el jueves y la salida el domingo. Bueno, ¿en qué estáis notando la crisis, además de esto que nos describes? Hombre, la crisis la notamos en una menor ocupación por una parte, pero después estamos trabajando bastante más para ganar un poquito menos. A ver, me explico. Los precios, aquí en Asturias, de momento no hemos entrado, en el sector rural, no hemos entrado en una guerra de precios como en otras provincias, ¿no? Sin embargo, más o menos desde el año 2009 lo que no hemos hecho es ir incrementando pues lo que se venía incrementando un poquito todos los años. Después a nosotros los costes nos son más caros, ahora mismo cubrir los costes. Entonces, teniendo en cuenta que los costes son más caros, que por una parte que los ingresos por habitación son menores, y bueno, y que además es eso, pues también tenemos que hacer muchas más ofertas y cosas así, pues la verdad es que nos queda bastante, al final en caja nos queda bastante menos dinero. Bueno, lo que sí es positivo es que os obliga un poco, digámoslo así, a agudizar el ingenio, a inventar ofertas, rutas, motivaciones para que la gente venga, ¿no? Sí, por supuesto. Además, hoy en día la innovación, bueno, prácticamente en todos los sectores, ¿no? Pero sobre todo en el turismo es fundamental. Porque, bueno, por otra parte, el número de alojamientos prácticamente pues aumentó en un 300% en los últimos años, ¿no? Que, el número de alojamientos un 300%. Sí, exactamente. Entonces, pues también hay muchísima más oferta y sobre todo lo que te comentaba antes, la demanda disminuyó. ¿Y a qué se debe tal aumento de oferta? No sé, quizá porque mucha gente vio que quizá el turismo podía ser un filón para Asturias, o a qué se debe tal aumento.
Bueno, se debe principalmente a... Yo creo que en muchos casos es un desconocimiento, ¿no? Porque, bueno, siempre se ha promocionado y se ha dicho que, bueno, pues el turismo rural es un sector en auge y Asturias tiene muchos visitantes. Desde los medios, ¿no? Pues se hablaba pues de ocupaciones en torno al 100%. Y bueno, pues para mucha gente era una manera un poco de bueno, pues que tenían una casa en el pueblo, pues la restauraban, hubo unos años en los que había bastantes ayudas desde la administración, arreglaban la casa del pueblo y bueno, y le sacaban un dinero, exactamente. ¿Y ahora existen esas ayudas? ¿O sí, existen esas ayudas. Lo que pasa que, a ver, ahora mismo una demanda, ¿no? que tenemos, y bueno, ahora ya nos empieza a hacer caso la Administración, hace años que venimos diciendo que, bueno, hay ciertos municipios que la oferta ya está sobredimensionada, sobre todo en ciertas categorías. Entonces, bueno, pues pedíamos que hubiera una cierta regulación, ¿no? de cara a ese crecimiento masivo, sobre todo en concejos costeros. Que eso no quita que, bueno, pues otros municipios, pues sí que tienen una carencia de oferta hotelera. No quita que haya que ayudar a estos, ¿no? ¿Dónde se produce esa saturación ahora mismo? ¿Dónde hay más casas rurales, quizá más que demanda que tienen? Bueno, pues principalmente eso en los municipios costeros y los más conocidos, ¿no? Bueno, pues Cangas de Onís, Llanes, Ribadesella, Cudillero, Luarca, los un poco históricos, ¿no? de siempre. Con esto de la crisis, ¿es más barato ahora mismo ir de turismo rural que hace unos años? El cliente, visto desde el punto de vista del cliente, ¿gasta menos, puede ir por menos dinero a mejores sitios o a los mismos, aunque sea? ¿O no? No, vamos a ver. Ahora mismo estamos viendo que el visitante, bueno, desde hace 3 años, cada vez va gastando menos dinero. Sin embargo, que vengan por una menor cantidad de dinero es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, nosotros jugamos con unos costes fijos y al tener poca capacidad y sobre todo pocos meses, ¿no? de ocupación, tampoco, o sea, no podemos rebajar más los precios, porque si no, bueno, pues eso acabaría incurriendo en una bajada de la calidad muy importante hacia el cliente, ¿no? ¿Hay variaciones importantes entre el número de turistas entre interior y costa o no? Depende de los municipios, ¿no? O sea, por ejemplo, es eso, Picos de Europa pues sigue siendo una de las picas, ¿no? del turismo asturiano. Y quizás haya un mayor número de municipios costeros que participen de una mayor afluencia de turistas, pero bueno, hay muchos núcleos de interior que, bueno, eso, pues Picos de Europa, Somiedo, Cangas de Narcea, Tramundi, que bueno, pues que tienen unas cotas de ocupación muy altas. Quizá lo más donde se alcancen esas cotas de ocupación más alta sea eso, los Picos de Europa, me imagino, que es lo que más demanda tiene ahora mismo en Asturias para el turista que viene de fuera. Es que hay distintos tipos de turistas, distintas necesidades, y va un poco en base a eso, hombre. Evidentemente Picos de Europa pues es una de las banderas, ¿no? del turismo asturiano, pero no es necesariamente la que más ocupación tiene. Ajá. Me llama la atención que vosotros habláis de que antes se hacían las reservas por lo general con más antelación y ahora no. ¿Por qué creéis que es eso? ¿La gente se lo piensa más o...? Bueno, la gente, ha cambiado su cultura, ¿no? A la hora, o sea, sobre todo desde la entrada de Internet, las costumbres del viajero han cambiado, ¿no? Pero bueno, eso es igual un poco pues que en los vuelos o que en cualquier tipo de cosas, ¿no? La gente suele esperar un poco a ofertas de última hora, sabe que hay ofertas de última hora.
Mientras que, por ejemplo, a estas alturas del año, en mayo, bueno, pues ya había una oferta en el mes de agosto, por ejemplo, ¿no?, importante cubierta. Ahora mismo prácticamente, a ver, el mes de agosto sigue siendo un mes muy importante, de prácticamente lleno, pero se va llenando casi de semana en semana. O sea, la gente espera mucho. La gente espera muchísimo, sí. Ahora quizá mismo, buscando eso, ofertas de última hora. Ofertas de última hora, sí. Ahora mismo es muy difícil hacer previsiones. Era mucho más sencillo hace años. ¿Quiénes son los que más vienen? Turistas nacionales, me imagino. Todavía traer a extranjeros es complicado, ¿no? Sí. De hecho, el turista extranjero bajó bastante desde la entrada del euro. A ver, nuestros principales mercados son, bueno, pues las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y sobre todo, y luego pues las regiones limítrofes, ¿no? O sea, pues Castilla y León, Galicia y el País Vasco. El visitante del País Vasco ha aumentado muchísimo en los últimos años. Cuando hace unos 10 años, pues bueno, ver un vasco, bueno, quizá en la zona oriental, bueno, era cuando se empezaban a ver, pero era una cosa un poco rara. Pues ahora nos encontramos con que, bueno, muchas veces pues hay una ocupación hay unos porcentajes, a lo mejor del 50-60% de ocupación en algún hotel, que dice son todos vascos. Y todos vienen del País Vasco. No sé qué porcentaje dentro de eso hay también de turismo de la propia región. Los asturianos somos dados a irnos a una casa rural a apenas 100... Asturias es pequeño, apenas, a veces ni menos de 100 kilómetros de donde vivimos, ¿o no? Sí, o sea, tampoco es que sea un porcentaje muy alto de ocupación del turismo, el turismo interior, ¿no?, de la propia Asturias, pero bueno, sí que sobre todo, a ver, y eso sí que se ve más por sectores, ¿no? Sobre todo es mucho más común en casas rurales de ocupación íntegra que, bueno, pues 3 o 4 parejas de amigos pues se vayan a pasar el fin de semana pues a Mieva, por ejemplo, ¿no? Te iba a preguntar sobre las campañas de promoción de turismo del Principado, si están siendo efectivas, si lo notáis, si realmente consiguen atraer turistas o... Hombre, o no. sí, a ver, realmente es las cantidades. De los yogi y todas esas cosas. Bueno, pues aquella campaña del oso yogi, pues bueno, pues como cualquier otra campaña, pues sí atrajo gente. Luego, bueno, pues habría que valorar si es la mejor campaña posible, si no. Pero bueno, podemos decir que no están siendo malas, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, bueno, de ahí un poco también el tema de formar esta federación, ¿no?, para tener mayor peso de cara a la administración. Cada vez cuentan más con nosotros como interlocutores a la hora del diseño de las campañas, ¿no? Es un tema que hacía años, ¿no?, que estábamos pidiéndolo. Hay que tener en cuenta que, a fin de cuentas, en la administración hay técnicos y muy buenos, pero quien realmente está peleando el día a día con el turista y puede saber más lo que quiere y lo que necesita, somos nosotros. Y sobre todo, porque bueno, a fin de cuentas somos los que nos jugamos el dinero, ¿no? A nosotros sí nos influye que haya una ocupación mayor o una ocupación menor. ¿Y os hace caso la administración de vuestras peticiones? Sí, ahora mismo tenemos una buena sintonía con ella. ¿Qué demandáis a la administración? ¿Cuál sería ahora mismo el mayor obstáculo que habría que remover para conseguir que el turismo fuera todavía mejor? A ver, para que el turismo fuera todavía mejor, bueno, pues hay que hacer unas campañas, pues bueno, eso, más acertadas, pero bueno, hay que... Es lo de siempre, ¿no? Ensayo, error, ¿no? Pero nuestra principal pelea en los últimos tiempos también con la administración es el tema de los alojamientos ilegales. Ahora mismo sí están tomando conciencia de ello y sí están persiguiéndolo.
El tema de los alojamientos ilegales, bueno, pues es un poco desde siempre, ¿no? La típica familia, pues bueno, pues que deja un par de habitaciones en su casa y las van alquilando por el verano, o gente que tiene otra casa en el pueblo y la alquila, ¿no? durante el verano. Cuando hubo unos años, hasta hace 4 o 5 años, había determinadas épocas que, bueno, que se llenaba todo, y si hubiese habido más, pues también se llenaba. Pero en aquellos momentos también nos quejábamos porque, bueno, nos hacían una publicidad muy mala, ¿no? Hay que tener en cuenta que el turismo rural asturiano ahora mismo es ejemplarizante en España. Y bueno, estas casas, bueno, pues no estaban reguladas, bueno, y unas estaban un poco mejor y otras estaban un poco peor, y el cliente, pues bueno, muchas veces sabe que una casa rural, una casa de aldea, es una casa pues que está en un pueblo, pero no necesariamente tiene que saber si está arreglada, si no está arreglada. Y realmente son muy fáciles de perseguir, ¿no? Porque se anuncian en periódicos, se anuncian incluso en portales donde nos anunciamos los establecimientos que sí somos legales. Y bueno, ahora mismo están siendo perseguidos. Había ahí una especie de vacío, ¿no? En que el inspector de turismo estaba para inspeccionar un alojamiento turístico dado de alta, claro, ¿no? Entonces, no para buscar no para buscar a los que no, porque eso se entendía un fraude de cara a Hacienda, ¿no? Más que todo. Y bueno, ahora eso, pues se están ya pasando las denuncias, se están yendo en plan cliente misterioso, ¿no? Desde turismo están yendo a la casa, y bueno, y luego pues se hace la denuncia a Hacienda. Miramos más el dinero, los turistas ahora. Me decías antes que miramos quizás más, nos vamos más a menú que a comer a la carta. Sí, a ver, eso los restaurantes, por ejemplo, eso lo están notando muchísimo, ¿no? Donde antes, bueno, pues un turista venía, pedía la carta, escogía, se dejaba aconsejar por la persona que la atendía, y más cuando era el propietario. Ahora van directamente a menús de degustación donde ya hay un precio cerrado, y sobre todo han incrementado el menú del día muchísimo. Ahora mismo hacer previsiones de cómo puede ir el verano en cuanto a turismo se refiere es complicado, por lo que nos decías antes. Es complicado, sí, es complicado porque no es lo que te comentaba antes, prácticamente hasta última hora no sabes lo que vas a tener. Ahora mismo hay toda la disponibilidad del mundo. ¿Y realmente merece la pena esperar hasta el final? Luego sacáis ofertas que dices, bueno, ¿mereció la pena esperar hasta una semana antes o no? No tanto como la gente... Porque es una costumbre, no sé si es un tópico que todos tenemos. Sí, es más bien es un tópico, y es... las grandes cadenas hoteleras de las Islas Canarias, del Mediterráneo, sí pueden jugar con los precios, y bueno, y hay gente que sí, esperando, y sobre todo si no te importa demasiado el destino, ¿no? Pues que digas, bueno, yo quiero estar en la playa tomando el sol, ponerme moreno y volver para casa, pues sí puedes jugar con eso. Aquí no, porque los precios tampoco es eso, no podemos permitirnos bajar mucho más los precios. Entonces, con lo que hay gente que se encuentra a última hora, pues bueno, pues que va a donde hay sitio y pagando lo que le pidan. E incluso eso, en muchos casos acaban metidos incluso en una casa pues que no está de alta, y que al contrario de lo que podría parecer, ¿no? Como en otros sectores, bueno, pues hay gente que, yo qué sé, pues hay prejubilados, por ejemplo, pues que se dedican a pintar, ¿no? Y bueno, pues sí, suelen ser más baratos a lo mejor que un pintor profesional, ¿no? Luego ya pues lo hará pues seguramente peor, ¿no? Pero en nuestro caso no, en nuestro caso nos encontramos con que en muchos casos son incluso más caros que un hotel. Que la casa legalizada. Bueno, ¿qué tipo de casas rurales de diferentes categorías, o incluyendo los hoteles o campings, cuáles son los que más ocupación
han tenido esta Semana Santa? ¿La gente prefiere más las casas rurales que los hoteles, por ejemplo, o no? Dentro del turismo rural, lo que más ocupación tiene son las casas rurales. Las casas rurales, y dentro de las casas rurales las de ocupación íntegra y no las de venta por habitaciones. Como te decía antes, las casas rurales, o sea, el turismo rural asturiano y las casas rurales en Asturias suelen ser casas nuevas, suelen estar decoradas con mucho gusto y tienen unas calidades fantásticas, ¿no? Y eso por una parte. Y después, pues el hecho de ir a una casa de ocupación íntegra, bueno, pues también supone un menor coste, ¿no? Ya no solo porque el precio repercutido por persona es más barato, sino porque, bueno, pues también el hecho de contar con una cocina significa, pues bueno, que también te ahorras comidas, ¿no? Bueno, lucháis, me imagino, los hosteleros asturianos contra un enemigo más, y es uno o varios, el hombre del tiempo, ¿no? Que de cada cadena lo complican siempre, porque luego no se cumplen tampoco esas predicciones, ¿no? No, efectivamente. O sea, es que de hecho, además, no sé qué pasa o qué tienen contra nosotros, pero aquí, en cuanto viene eso, Semana Santa o un puente, aquí de repente empieza a llover. Que luego no es así. No sé por qué, pero las previsiones meteorológicas nos hacen muchísimo daño. Y además se nota porque empieza a haber cancelaciones a pasos agigantados. Y da mucha rabia ver, porque además, como decíamos, muchas veces luego no se cumple, no es así. Claro, de hecho esta Semana Santa, por ejemplo, Semana Santa, pues nos estaban dando mal tiempo y realmente llovió, y tampoco llovió excesivamente pues el viernes. Bueno, puedo asegurar que en otros sitios habitualmente con mejor tiempo, pude pasar la Semana Santa fuera de Asturias y llovió más que aquí. Llamabas a la familia y aquí estaba lloviendo menos o prácticamente nada. Sí, pero no sé qué pasa, que también, a ver, si cuando anuncian lluvias yo qué sé, por decir algo, en Lanzarote, la gente parece que como que no se lo acaba de creer. Sin embargo, aquí basta que diga que llueve y dicen, bueno, claro, ahí en el norte, vamos. Pero perjudica bastante. Recuerdo un tiempo que incluso hubo quejas de los hosteleros directamente hacia la agencia de meteorología, diciendo, bueno, que les espantaban de una forma increíble los clientes, que les perjudicaba al sector enormemente, ¿no? Sí, y de hecho y las seguimos haciendo. Lo que pasa que, bueno, ahí el caso que nos hacen es bastante poco. Bueno, pues ha sido un placer hablar con Bernardo Alija. Como decíamos, es el presidente de esa Federación Asturiana de Turismo Rural. De eso hemos querido hablar hoy en este programa, en Primera Plana, de turismo rural. Ojalá que vaya bien. No sé si tenéis que ver con la recuperación del empleo que hemos vivido esta Semana Santa. Dicen que es de donde ha salido, ¿no? Del sector servicios, de hostelería, esos puestos de empleo que se crearon este último mes, ¿no? Sí, hombre, algo siempre tenemos que ver, claro. Hay que tener en cuenta que además aquí en Asturias el turismo en general pues ocupa aproximadamente el 10% del PIB. Del Producto Interior Bruto. Claro. ¿Vivir del turismo, como algunos dicen, será posible o no? ¿O eso bueno, es mucho? A ver, es complicado, ¿no? Del turismo y del turismo rural hay que entenderlo como una forma de vida, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que sí, que bueno, pues en muchos casos pues es tu casa, vives allí y le sacas un rendimiento. Vives mejor o vives peor, pero sobre todo a los precios que está hoy en día la construcción no es, vamos, ponerlo como negocio, que a lo mejor que no trabajes tú, que bueno, no es excesivamente rentable. De hecho, como te comentaba antes, hay muchísimos establecimientos que se han abierto sin hacer las cuentas como hay que hacerlas y que están cerrados o están buscando desesperadamente a ver cómo pueden venderlos o alquilarlos o lo que sea. Ha llegado hasta ese punto también, porque vemos muchos locales de comercios cerrados. ¿También se ven hoteles rurales o casas rurales cerradas? Sí.
Bueno, ojalá que esta situación pase y se animen los turistas a venir a Asturias, que incluso aunque llueva, no está la lluvia, no molesta y puede uno hacer mil cosas, ¿no? Esto no tiene que ver con Alicante, ni con Benidorm, ni donde no puedes hacer nada más que tomar el sol, ¿no? No, porque, a ver, aquí en verano, pues sí, el turista se trae el bañador, pero se lo trae un poco por si acaso, incluso aunque venga para estar una semana y esté toda la semana de un tiempo excelente, normalmente el que viene aquí tiene más inquietudes que el que va a otros destinos, ¿no? Pues sí, va a la playa, pero bueno, pues va por la mañana, y luego pues se dedica a conocer cosas, ¿no? Pues sobre todo porque Asturias, aunque es pequeñita, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Bernardo Alija, decíamos, el presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa hoy. Venga, gracias a vosotros por invitarme. Nada más, señoras y señores, así despedimos este Primera Plana de hoy, esta nueva semana. Volvemos con todos ustedes la próxima semana con otros asuntos, otros temas. Seguimos en la primera parte, ya saben, con las entrevistas relacionadas con la campaña electoral, y en la segunda mitad del programa siempre dándoles a conocer alguna asociación, institución que trabaja en Asturias y por Asturias. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.